Muy buenos días, querido séptimo. Vamos a comenzar el día de hoy con la clase número 19. Vamos a hacer una síntesis de la unidad 3, ¿ya? Por lo tanto, el propósito de esta clase es recordar conceptos, ¿cierto? Los conceptos más importantes vistos en esta unidad que tiene que ver con la materia. Acá tenemos una imagen, ¿ya? De todo lo que nosotros vimos en esta unidad de la materia. Ya nosotros vimos que los cambios que experimenta la materia, ya hablamos de sustancias puras y mezclas, hablamos de cambios químicos y cambios físicos, y por último hablamos de los gases, ¿cierto? Y el comportamiento que ellos tienen a través de las leyes de los gases. Vamos a comenzar entonces hablando acerca de las sustancias puras, ¿cierto? Y las mezclas. Nosotros tenemos que las sustancias puras ya se dividen en dos, que son los elementos, que son átomos iguales, ¿cierto? Como por ejemplo el cobre, como por ejemplo el oxígeno y otros elementos más. Y tenemos también los compuestos. ¿Ya? Los compuestos están formados, ¿cierto?, por átomos diferentes, ¿ya? Como por ejemplo el agua, ¿ya?, que está formado por átomos de oxígeno y de hidrógeno, H2O, ¿ya? Esos son los compuestos. Entonces, como sustancias puras tenemos elementos y compuestos químicos. Y por otro lado tenemos las mezclas, ¿ya? Tenemos dos tipos de mezclas, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Cuando nosotros hablamos de mezclas homogéneas, son mezclas que no se puede ver, ¿cierto?, los componentes, ¿ya? Obviamente está compuesto por moléculas y átomos diferentes y no se juntan estas sustancias de tal manera que no se distinguen. Ya, como por ejemplo cuando nosotros mezclamos agua y azúcar, ya al agitarla, ¿cierto?, al revolver, pensamos que es solamente agua hasta que la probamos. Ya, esa es una mezcla homogénea. Y cuando nosotros hablamos de mezclas heterogéneas, ya como dice su nombre, son mezclas, pero que sí podemos notar, ¿cierto?, los componentes de esta mezcla. ¿Por qué? Porque la unión no es tan fuerte. Por lo tanto, generalmente las mezclas se dan en ingredientes o sustancias que son más grandes, además, ya más grandes en tamaño. Como por ejemplo cuando hay una mezcla, no sé, una comida, ya una ensalada. Ya, ese es un ejemplo de mezcla heterogénea. Luego hablamos nosotros también de los cambios físicos y los cambios químicos, ¿ya? Estos son los tipos de cambios que sufre la materia. ¿Cuáles son los cambios físicos? Son los que no alteran las propiedades del cuerpo, ¿ya? O la alteración es muy poquita o ínfima, como dice ahí, ¿ya? Persiste únicamente mientras permanece la causa que los origina, por ejemplo, el estirar un elástico. Ya ese cambio va a estar mientras yo ejerza la fuerza en ese elástico, ¿ya? El cambio de energía que se da es relativamente pequeña, ¿ya? No cambia la energía de la sustancia en este caso. Ya, por ejemplo, cuando quiebro un vidrio, ya yo le aplico fuerza, ¿cierto?, un golpe, se quiebra el vidrio, pero sigue siendo la misma sustancia o el mismo objeto en este caso, ya. A diferencia de los cambios químicos, que en ellos ocurre una modificación profunda de las propiedades del cuerpo, ya aquí estamos hablando de las propiedades químicas del cuerpo, casi siempre son irreversibles y permanentes. Ya en los cambios químicos, por ejemplo, cuando se oxida un metal, ya eso no se puede salvar. El metal cuando ya está oxidado, ya pierde fuerza y todo eso, ya se va carcomiendo. Y por último, generalmente van acompañados de una variación de energía, como por ejemplo cuando se quema la madera, ¿ya?
Acá tenemos algunos ejemplos. Ya dijimos que el cambio físico entonces cambia el tamaño, la forma, el estado, pero sigue siendo la misma sustancia. Como por ejemplo el agua cuando está en estado gaseoso, ¿cierto? En estado líquido y en estado sólido. Ya cambia la forma, cambia el estado, pero sigue siendo agua. A diferencia del cambio químico entonces, que una o más sustancias se transforman en otra totalmente nueva, como por ejemplo cuando se quema la madera, ¿cierto? O cuando se oxida el metal. Acá tenemos otros ejemplos de cambios físicos, por ejemplo la botella que está rota, pero sigue siendo vidrio, ¿ya? La mantequilla que se derrite, ¿ya? El balón de fútbol en movimiento, ¿ya? El cual obviamente sigue siendo el balón de fútbol. Y también tenemos otros ejemplos de cambios químicos cuando, por ejemplo, el hierro se oxida, ¿ya? La ceniza que se crea en una fogata, por ejemplo, o la fotosíntesis. Ya la fotosíntesis también, en la fotosíntesis es un proceso que también ocurre en cambios químicos, ¿ya? La planta va a producir oxígeno, ¿ya? Transformando otras sustancias que saca del ambiente como el dióxido de carbono, ¿cierto? Y agua y obviamente la luz solar. Y por último hablamos nosotros de los gases. Ya, como ustedes saben, una de las características de los gases es que no tienen una forma definida, sino que se van a adaptar a la forma del envase que los contiene. Ya, como por ejemplo al inflar un globo, ya, como por ejemplo en ese matraz que aparece ahí en esa botellita, ya, o como por ejemplo en los gases liberados en una industria, ya. Siempre los gases van a tender a ocupar todo el espacio que tenga disponible. Por ejemplo, si yo el gas de esa botellita que está ahí arribita de ese matraz lo paso a otro matraz más grande, las moléculas del gas van a ocupar de todas formas el matraz más grande, van a ocupar todo el espacio, o sea, sus moléculas se van a separar aún más. ¿Por qué? Porque la fuerza de atracción es tan débil que sus moléculas no son capaces de quedarse juntas, o sea, se van a separar y entre más espacio tengan, más se separan. Y los gases tienen propiedades, obviamente, ya los gases son compresibles, ya eso significa que se disminuye el volumen, ya al aumentar la presión, como por ejemplo cuando nosotros apretamos o mantenemos gas o aire, ¿cierto? En una jeringa, tapamos la punta de la jeringa, ¿cierto? Y empezamos a apretar o a apretar el émbolo. ¿Qué va a pasar? Se va a comprimir, ¿cierto? Va disminuyendo el volumen, pero sigue siendo el gas, ¿ya? Va a ser más fácil comprimirlo hasta cierto punto. ¿Por qué? Eso se debe a la distancia entre las moléculas, que es mayor, ¿ya? Por lo tanto, al aumentar la presión, estas moléculas se van a ir uniendo un poquito más. Otra propiedad de los gases es que son expansibles, ¿ya? Eso significa que el gas va a aumentar de volumen, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros aumentamos la temperatura, ¿cierto? O cuando disminuimos la presión, eso significa que entre más espacio tenga el gas, lo va a ocupar, ¿ya? Y si yo le doy más espacio, lo ocupa. Si yo le doy más espacio, lo va a seguir ocupando, ¿ya? Lo puedo dejar, y si lo dejo libre, ¿cierto? Lo va a ocupar de todas maneras, se van a separar aún más las moléculas. Y otra propiedad es la difusibilidad, ¿ya? Que se difunde, ¿ya? Esta es otra propiedad donde se dispersan los gases, ¿cierto? Y se unen a otro hasta formar una mezcla homogénea, o sea, son capaces de mezclarse con otros gases que hay a su alrededor. Y por último, también hablamos específicamente en la clase pasada de las leyes de los gases. Ya nosotros vimos 4 leyes, ya, pero en el caso de ahora estamos viendo 3. La ley de Boyle, ¿cierto? Que es cuando la temperatura de una masa de un gas permanece constante, ¿ya? Aquí lo que lo que cambia es el volumen, ¿cierto? Al aumentar
la presión, o dependiendo de si se ejerce presión o se disminuye la presión, va a cambiar entonces el volumen del gas. A mayor presión, menor es el volumen, ¿ya? Tenemos la ley de Gay-Lussac, ¿ya? Esta ley dice que el volumen que va a ocupar un gas, ¿cierto?, va a ser proporcional a su temperatura. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que al aumentar la temperatura del gas, el volumen también va a aumentar, ¿ya? Y por último tenemos la ley de Charles o Charles, ¿ya?, que dice que la presión, ¿cierto?, va a cambiar va a cambiar la presión, ¿cierto?, dependiendo de la temperatura. Por lo tanto, ya cuando ya vimos nosotros qué es lo que se trató en forma muy resumida, lo que se trató en la unidad 3, van a realizar la actividad, una actividad de síntesis que aparece en la página 53. Ya solamente van a desarrollar la actividad 2, 3 y 4 de esa página, ya, porque más abajito hay una autoevaluación, pero esa no la tienen que realizar. Ya tienen que hacerla en su cuaderno, tienen que escribir pregunta y respuesta, y no se olviden, ¿cierto?, de antes de empezar a desarrollar su actividad, tienen que poner el número de la clase a la cual corresponde dicho tarea o dicho trabajo. Ya, eso sería todo. No se olviden que tienen que ponerse al día. Ya, les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Chao, chao.